pero usted que es el experto, ¿qué nos puede decir? ¿Qué impacto tienen las emociones en las enfermedades cardiovasculares, específicamente diabetes, hipertensión, depresión? Tiene un enlace muy, muy fuerte porque obviamente todas las enfermedades vienen por una serie de malos hábitos que tenemos en general. Todo se basa en hábitos, ¿sí? Y costumbres. Entonces, esa situación hace que nuestro cuerpo reaccione a todo ese tipo de estímulo. Y finalmente, la cuestión del impulso es la parte que nos va a estar motivando para consumir o no consumir X tipo de cosas. Pero no se corrige con la situación, por ejemplo, de hacer ejercicio, de tener una calidad de sueño o cantidad de sueño adecuadamente. O sea, situaciones que va a estresar al cuerpo en general y principalmente la situación de la mente, ¿sí? Lo que yo he descubierto en la situación de tantos años, ya llevo 36 años de estar practicando la psicoterapia, me da como respuesta la cuestión del ambiente donde la persona vive y del tipo de guías que tuvieron desde el principio, o sea, mamá y papá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy tenemos a un invitado súper especial, el doctor Peralta. Doctor Peralta, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación. Qué bueno que sobre todo aceptó la invitación a venir aquí con nosotros. Déjeme decirle que estamos muy emocionados todos aquí en el estudio de que haya venido, sobre todo por la calidad de persona que es. Ya tenemos un tiempo de conocerle y por su historia, doctor, saber cómo siendo usted una persona, pues tan importante todo lo que ha hecho, que hemos platicado. Déjenme decirles que el doctor ha escrito poemas, ha estudiado varias carreras, ha hecho varias cosas y tiene capacidad para varios temas. Entonces, para nosotros nos interesa mucho que nos platique de eso. Doctor, ¿usted dónde vivía anteriormente de estar en México? Platíquenos dos, tres cosas de Bueno, ese momento. soy originario de aquí de Cholula, Puebla. Muy bien. Ahí nací y ya más o menos a los 13 años emigramos toda la familia a Estados Unidos, a Brooklyn, Nueva York. Ok. Entonces nos fuimos en auto desde acá de Cholula y allá me desarrollé poco a poco en un medio que obviamente no conocíamos y que poco a poco nos fuimos integrando como todo, eh, vamos a decir, una persona que se adapta, ¿sí? Porque sí es difícil, es una situación de sacarlo de su medio ambiente y ponerlo en uno que no conoce absolutamente nada, con otro idioma, con otras costumbres, con otro estilo de vida. Sin embargo, poco a poco nos fuimos adaptando, toda mi familia y yo, y poco a poco salimos adelante, de alguna manera siendo representantes de nuestra sociedad, ¿sí? Hay una anécdota que me tocó vivir en tercero de secundaria, que apenas estaba yo tomando el idioma del inglés y me escogieron como el mejor estudiante del mes de toda la ciudad de Brooklyn, Nueva York, ¿sí? Entonces me dijeron, vámonos a la Secretaría de Educación Pública. ¿Y ahora qué hice, no? Órale. Pero fue para eso y fue mi primer discurso en inglés. Eso es lo interesante, ¿no? De que poco a poco vamos integrándonos y a partir de eso se da la situación. Posteriormente ya en la prepa, eso fue en secundaria, en la prepa, eh, pude desarrollar, por ejemplo, el deporte, ¿sí? Que aquí en México yo no jugaba fútbol, de puro béisbol, pero allá, con la situación de estar en un equipo, entonces aprendí a jugar fútbol y nos fue bien. Técnicamente fui el capitán del equipo, ganamos el campeonato, ¿sí? Yo era defensa central y ganamos más o menos por un margen de
44 goles contra 4. Ah, caray. Eso sí. Entonces, en defensa soy bueno. Y esa situación ayudó para que también tuviéramos opciones, todos los del equipo, porque en ese año, como allá en las prepas, es el semillero de todos los deportes en general. Entonces, quedamos campeones y todos tuvimos ofertas de becas a todo el país, ¿sí? También casi llego al equipo de estrellas de la ciudad de Nueva York, pero como llegamos al último corte, el entrenador nos dijo que teníamos una mención honorífica y podíamos aplicar a cualquier universidad de Estados Unidos con beca, ¿sí? Por el deporte. Por el deporte, ¿sí? Interesantísimo. Entonces, es una situación que obviamente allá ya tienen todo esto bien desarrollado, que si alguien es bueno en X área, ¿sí? Entonces poco a poco ese es el semillero desde la prepa y los van jalando. Pero antes de eso ya había dado un discurso que no tenía nada que ver con el fútbol, o tenía que ver con el fútbol ese discurso que dio en la high school. Eh, O l- sea, ya lo habían seleccionado por algo para el sí, discurso. Eso no tuvo que ver con el fútbol, ¿o sí? no, no, ¿Qué? esa fue un premio académico, O sea, ¿sí? estamos viendo que ya desde ahí se estaban manifestando diferentes talentos en una Exactamente. persona de otro país, ¿no? Que a final de Sí, cuentas Estados Unidos es eso, es una melting pot, le llaman sí, ellos, sí, sí. porque realmente de todo el mundo llegan y se mezclan, y esa es la característica que ha tenido Estados Unidos que quizás en otros países no se han tenido, de encontrar esos talentos. Ahorita me impresiona cómo ese semillero que jalan de las universidades, y no solo de las universidades, desde abajo, desde la preparatoria, high school, desde ahí están viendo quién es bueno para Sí, sí, cada sí, cosa sí. y lo impulsan. Entonces, un sistema que estamos viendo que ya es diferente. ¿Qué sintió cuando se dio cuenta que se estaba enfrentando a un sistema distinto? Porque Cholula, pues ya estaba ahí el Saints, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el que Sí, está ahí, sí. ya lo conocía, ya sí es nativo de Cholula. El apellido no me suena mucho porque yo viví por ahí y Mm, hay otros apellidos que no son, quiere decir que quizás venga de no, lo que otros. pasa es que toda mi familia, vamos a decir, emigró, ¿sí? O sea, varios tíos y sus familiares, todos se fueron para allá. Y mi papá también se fue Pero junto antes con de mi mamá. Cholula venían de otro lugar. No, 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 Ah, mira, todos estaban entre Puebla y Cholula, pueblo de ¿sí? Sí, Cholula. ellos Ok, ¿y qué trabajaban fue para un joven de qué en ese tiempo? ¿14 años o 15 13 años? años, 13 años. Pero cuando ya estaba jugando fútbol y Ah, estaba, sí, ver ya a una los diferencia. 15, 16, 17, hasta los 18. Técnicamente yo me salvé de Vietnam, ¿sí? Porque la guerra de Vietnam se terminó en el 73 y yo me gradué de la prepa en el 74. O sea, por un año y me Ya toca ir a a Vietnam, punto a que en Vietnam. ese entonces yo estaba preparado para eso, ¿eh? Ok. Entonces, mi sueño era ser piloto aviador como los Top Gun, así en la naval de Estados Unidos. ¿Y Entonces, cómo era la relación entre un joven mexicano con los jóvenes norteamericanos o de otros países que estaban ahí al ver que un mexicano estaba sobresaliendo? A mí siempre me ha mm, emocionado cómo el mexicano progresa en otro país, específicamente en los Estados Unidos. Admiro mucho a las personas que progresan en esos países. ¿Qué fue para el doctor Peralta en aquel tiempo un joven? ¿Cómo lo tomaban ellos y cómo lo tomaba este, usted en ese tiempo? sí, ¿Cómo era la fue relación? una experiencia importante que se me facilitó un poco porque en una de mis clases de la prepa había otro compañero que también era de México. Entonces, poco a poco hicimos amistad, me fue jalando, me fue presentando a sus amistades. Inclusive una vez me preguntó, bueno, ¿quieres que hablemos en inglés o en español? Le digo, pues en inglés, mano, porque si no, no voy Ok. a agarrar el idioma. Y sí, funcionó y fuimos muy, muy buenos amigos y eso ayudó a que me desarrollara dentro del medio. Ya después hice otras amistades y ya era un muchacho normal de Estados Unidos, de high school. Se adapta uno rápidamente a ese sistema y se vuelve uno como John Travolta ahí en Saturday Night Fever.
así era mi vida, más o menos. Así como ¿Eh? cuando ve la película de De John John Travolta, Travolta, esa era mi vida. hay que verla para recordar con Olivia. Entonces, esa situación es importante de entender porque muchas veces uno piensa así como que es un proceso traumático, ¿no? En lo personal no lo fue, ¿sí? Porque yo trabajaba y estudiaba. Desde el primer día que llegamos allá, me tocó ir a trabajar con mi papá. Él repartía a una farmacia, ese era su trabajo. Y yo empecé a trabajar en la tienda, ya después también yo andaba repartiendo, etcétera. Inclusive antes de venirme a México fui taxista, hice muchos, muchos trabajos. Luego, ¿qué pasa ahí, doctor? Cuando le dan la beca para la universidad, ¿se va usted a la universidad ya o qué pasó ahí? ¿Cómo fue? Eh, sí fui a la universidad, a la universidad local, allá si uno tiene promedio arriba de 8, tenemos derecho a una universidad de 4 años. Y si es debajo de 8, nada más a una universidad de 2 años, que es como técnica, ¿sí? Ok. Entonces me tocó la universidad donde puede uno ser profesional. Pero nada más estuve 2 años, estudié ahí psicología, que precisamente ahí fue donde me interesó la situación del área de salud mental, en una clase que fui por conquistar a una chava más que por la clase. Y empezaron a hablar acerca de Freud, acerca de las teorías psicoanalíticas y psicoterapia y todo eso, y eso captó mi atención, ¿sí? Y a partir de eso ya quise ser, en ese entonces, psicólogo. Pero pensándolo un poquito más, a ver quién es o quién tiene mejor rango, ¿no? El psicólogo o el psiquiatra. Entonces decidí mejor por la psiquiatría. Y como un primo mío se había venido a estudiar aquí medicina, él sí quería ser médico, yo no quería ser médico. Técnicamente no me gusta la medicina, Ok. pero la situación fue de que pude entrar aquí a medicina, estudiar la carrera, tener muchos trabajos, fui instructor de fisiología, instructor de inmunología, daba clases en las prepas de la UAP, tenía muchos trabajos, hice mi carrera con 5 trabajos aparte de estudiar, que casi no estudiaba, La pero carrera, la licenciatura. la licenciatura de medicina, ¿sí? Ok, aquí en Entonces, Puebla. aquí en Puebla, ¿sí? Pero por el mismo trabajo que tenía yo, pues tenía yo que aprender muchísimas cosas y eso me ayudó mucho porque tuve que aprender cómo enseñar a mis compañeros, ¿sí? Entonces, esa parte de enseñar es algo que no toda la gente tiene y por eso la cuestión de la calidad en ser mamá o papá es muy pobre, no nada más aquí, en todo el mundo, todo el mundo. Mientras uno no aprenda a enseñar a las nuevas generaciones, no podemos decir que realmente estamos pasando algo productivo. Y esa situación me ayudó a mí, en lo personal, a poder entender la situación y por eso me llamó la atención la cuestión, más que la de la psiquiatría, de psicoterapia. Ese es el área que yo manejo más en términos de buscar las razones de los traumas, ¿sí? Hay enfermedades mentales que se dan, pero vamos a decir eso como la medicina en general, o sea, damos medicamentos, se mejoran, etcétera, pero después la calidad de vida que tenemos o que no tenemos es para mí, lo más importante en términos prácticos y por eso me dedico más a la situación de la psicoterapia. Es decir, bueno, antes de eso me acuerdo que uno de mis hijos me dijo, pa, hay una escuela bien buena cuando iba a entrar a la preparatoria. Y yo, ¿por qué quiere entrar a esa escuela, no? Y luego dije, no, aquí no anda algo muy bien, ¿no? Mm, Y ya después, bueno, fui a ver la escuela, está bien, entraron ahí mis hijos y ya después me di cuenta que era una novia, ¿no? La que tenía ahí, por eso se fue a esa escuela. Entonces, muy buena inspiración la claro, novia, ¿no, doctor? a Muy mí me buena. funcionó. Funcionó bastante bien. No, y Empezó a activar curiosamente, las hormonas, ¿no? sí, Eh, sí, finalmente no tuve la novia, Pero fue pero pero agarré una carrera. claro, pero fue el estímulo para ir ahí, siempre una ilusión, una Exactamente. Ujú. de parte, cuando el hombre tiene ilusiones, el ser humano, hablando de mujer, hombre, lo que sea, niño, creo que eso impulsa mucho a que crezcas. Y entonces digamos que la psiquiatría fue
por tener un rango elevado de la psicología. Ahorita me hizo recordar cómo en mis pacientes yo detecto ciertas cosas que vienen con nosotros, ya lo he dicho otras veces aquí en el podcast, vienen con nosotros al consultorio por problemas de hipertensión, palpitaciones, y mientras voy estoy haciendo la anamnesis me doy cuenta que traen mucha atención, es personas de diferentes géneros, y digo, pues realmente lo que necesitan más es una terapia, más que estar con el cardiólogo. Obviamente vienen con nosotros hacemos todas las los estudios para hacer un screening, un chequeo, podemos decirlo así, estar seguro que no hay algo que se nos está yendo por ahí un problema cardiovascular. Como nos ha tocado a algunos pacientes que sí lo tienen y le dicen es psicológico y resulta que sí tienen un problema físico, entonces es importante descartarlo, pero después le digo, ¿sabe qué? Necesita una terapia. Y a veces entre el médico está la decisión de mandar a un psiquiatra o mandar a un psicólogo. Entonces yo he aprendido eh, que no es uno u otro, que se necesitan las dos cosas en ocasiones. Es en mi experiencia, pero usted que es el experto, ¿qué nos puede decir? ¿Qué impacto tienen las emociones en las enfermedades cardiovasculares, específicamente diabetes, hipertensión, depresión? Tiene un enlace muy, muy fuerte porque obviamente todas las enfermedades vienen por una serie de malos hábitos que tenemos en general. ¿Sí? O sea, la comida mexicana, pues ya ahorita está llegando a Estados Unidos y también ya tienen todas las enfermedades como nosotros, ¿no? Entonces, esa situación es importante de verla porque todo se basa en hábitos, ¿sí? Y costumbres. Entonces, esa situación hace que nuestro cuerpo reaccione a todo ese tipo de estímulo. Y finalmente, la cuestión del impulso es la parte que nos va a estar motivando para consumir o no consumir X tipo de cosas. Y como todo mundo, cuando hay un platillo favorito, pues se emociona y eso da pauta a que la alimentación en general sea bastante mala, ¿sí? Pero no se corrige con la situación, por ejemplo, de hacer ejercicio, de tener una calidad de sueño o cantidad de sueño adecuadamente. O sea, situaciones que va a estresar al cuerpo en general y principalmente la situación de la mente, ¿sí? Entonces, si vemos, por ejemplo, la cuestión que Freud trabajó mucho en eso, de la interpretación de los sueños, es una manera de que el sistema interno se disuelve cuando está uno durmiendo, pero se manifiesta a través de representaciones de diferentes tipos, ¿sí? Entonces, de ahí que se hace un análisis de los sueños. Es bueno hasta cierto punto. Lo que yo he descubierto en la situación de tantos años, ya llevo 36 años de estar practicando la psicoterapia, me da como respuesta la cuestión del ambiente donde la persona vive y del tipo de guías que tuvieron desde el principio, o sea, mamá y papá. Todo se basa en eso, ¿sí? De acuerdo a cómo mamá y papá pensaban, de acuerdo a su época, de acuerdo a su situación socioeconómica, social, etcétera, es como la persona va creciendo, ¿sí? Si alguien crece en un barrio remoto, pues va a crecer como la gente que crece en ese barrio. Si crece en Lomas o en cualquier otro lugar un poco más estable, vamos a llamarla, pues también va a ser distinto, ¿sí? Pero también está la cuestión genética, ¿sí? Y la cuestión genética ya está determinada, ¿sí? Y de acuerdo a eso es cómo vamos a estar funcionando en general, ¿sí? O sea, los factores externos son algo que nos influye, pero la cuestión que nos determina es la parte genética, ¿sí? De ahí el tamaño que vamos a tener, el color de piel, la densidad ósea, el tipo de situaciones cardíacas, etcétera. O sea, todo se da en eso, pero la mayor parte de la gente no lo puede asociar, ¿sí?
Entonces, como no podemos, inclusive en los propios médicos, ¿no? Vemos muchos compañeros que tienen un estilo de vida, pero bastante traumático, vamos a llamarla, ¿no? Entonces, esa situación es algo que si se pudiera, y sí se puede, yo lo he hecho en muchísimos pacientes, pero si se pudiera generar un proceso generalizado de concientización a ese nivel, entonces vamos a tener respuestas distintas de nuestro propio sistema. ¿Sí? Es decir, con lo que me está diciendo, se me hacen cosas, varios puntos muy interesantes. El primero de que no es solamente un punto, son varios, es Sí. desde la alimentación, el ejercicio, parte de lo que es tu salud mental, también la genética, a pesar de que tú pudieras estar haciendo todo esto, si genéticamente tienes predisposición para ciertas acciones como tendencia a la depresión, tendencia a la ansiedad, puede que la estés sufriendo. Sí. Pero si tú modificas todos esos aspectos, por ejemplo, si no te metes solo en el trabajo, puedes modificar eso y a veces no lo identificas. Ujú. Requieres a alguien que te ayude a identificar qué tipo de persona eres. Eso me lleva mucho a la genealogía, que yo amo la genealogía y cómo puedes estudiar a tus antepasados y puedes saber de qué te puedes estar ahorita tú cuidando o para tener una mejor vida. Y también, doctor, los médicos, un alto grado de suicidio, ¿qué me puede decir respecto de eso? Sí, esa es una situación complicada. De hecho, cuando estaba yo haciendo la especialidad en México, el hospital psiquiátrico, que es el Juan N. Navarro, está enfrente de oncología. ¿Sí? Y teníamos muchos residentes de oncología que llegaban a urgencias a pedir consulta, porque ya no aguantaban porque entonces una gran cantidad, en ese entonces, estamos hablando de los 80s, ¿sí? Eh, una gran cantidad de pacientes pues terminaba ahí y hasta el otro mundo, pues Sí, era ellos. ya ¿Sí? su última Exactamente, parada, ¿no? sí. Porque ya Entonces, y no cáncer es había etapa mucho terminal. mucho que les pudieran ofrecer en ese entonces. Ahora sí ya tienen una situación distinta, ya tienen un protocolo más científico y se están rescatando a muchas personas ahí. Pero les digo, de los residentes sufrían tremendamente, ¿no? De hecho, yo iba a ser oncólogo también, entonces, pero no llegué a ese nivel. No se acercó demasiado, Me sino. quedé en la locura. No, fíjese que de hecho, la situación de la mente es algo tan importante porque para nosotros como médicos, yo no sé cómo lo vivan en psiquiatría, los psiquiatras o los psicólogos. Yo a veces les digo a algunos de mis pacientes que son psicólogos, digo, pues es que tú tienes una carga muy fuerte para poder captar toda esa energía, porque yo creo que a final de cuentas, con todos los problemas que llega el paciente, toda esa energía te viene, te invade, te invade. Entonces tienes que estar muy bien preparado, en primer Mm, lugar, para poder separar y poder identificar lo que esa persona tiene. Y en el aspecto cardíaco es lo mismo, o sea, tú ves muchos infartos y hay unos momentos que dices, ah, caray, sobre todo cuando te vas acercando a esas edades donde ya los infartos son más frecuentes. mm. Y creo que en el aspecto psiquiátrico, ¿cómo es para los psiquiatras? ¿Cómo se preparan, doctor? Cómo se protegen de todo eso, de no impactar tanto en su persona, todos los problemas que pueden traer las personas? Bueno, para eso se necesita un entrenamiento adecuado. Uno puede quedarse en la psiquiatría Ok, y la psiquiatría es parte de la medicina. Entonces se hace como cualquier área médica, ¿no? O sea, se hace la exploración, síntomas, etcétera. Si requiere medicamentos, se le da medicamentos. Si no, se puede muchas veces canalizar a un psicoterapeuta, que no hay muchos, ese es el problema, ¿sí? La psicoterapia no se entiende adecuadamente a nivel social y a nivel profesional. Técnicamente no hay una carrera de psicoterapia como tal en las universidades. Está psicología y psiquiatría, ¿sí? Y ninguno de los dos capacita al estudiante para ser psicoterapeuta. Es una contradicción, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que yo he hecho a través de los años. Yo he tenido institutos donde he entrenado a mucha gente en el área de psicoterapia.
Pero finalmente eso es lo que genera la situación de, vamos a decir, no estar tan adecuadamente como para tratar a los pacientes psiquiátricos o los pacientes, no tanto psiquiátricos, sino con problemas emocionales, que somos todos. Ahí no hay excepción. Si estás vivo, tienes un problema emocional. Punto. Se acabó. Pero si no tienes a una persona que te ayude en eso, pues entonces no se puede hacer. De hecho, yo he nombrado la psicoterapia que manejo como psicoterapia biopsicosocial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos, el biológico, el emocional y la consecuencia social, ¿no? Dependiendo de eso, vamos a mejorar la situación social o la vamos a empeorar. ¿Sí? Si vamos manejando y alguien nos hace algo, pues ya empezamos una bronca, ¿no? Entonces, esa situación no es lo más agradable o lo mejor, pero así funciona nuestro cerebro, así funciona nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que estar atentos a eso todo el tiempo. Y ya si se entrena uno en eso, ya la situación cambia. Por eso me interesó mucho porque yo veía una situación que faltaba dentro del área de la psicología y de la psiquiatría, y es esta situación de la cuestión psicoterapéutica. ¿Sí? Entonces, cuando uno ya tiene personas que tienen mucho tiempo en psicoterapia, algunos dirían, pues no sirve. O sea, aquí la cuestión es de que atiéndeme, corrígeme el problema y ya me voy, ¿no? En la cuestión médica principalmente. Pero la situación de psicoterapia es un proceso de crecimiento. ¿Sí? Un ejemplo, ¿sí? Tenía un paciente con esquizofrenia, ¿sí? Que le gustaba leer mucho a los clásicos, todos los buenos autores. Entonces le dije, bueno, pues ¿por qué no te pones a escribir también? No, no puedo. Y no podía, ¿eh? O sea, para hacer unas líneas me tardé como 1, 2, 3 años para que pudiera escribir una hoja. ¿Sí? Y ahorita ya lleva más de, yo creo que como 8 o 10 novelas escritas. ¿Sí? O sea, la cuestión es trabajar sobre vamos a decir, el don que tiene, ¿sí? De la lectura, pero también el don de explicar a través de su manera de pensar en novelas generales, o sea, para niños, inclusive hace novelas para niños. ¿Eh? Entonces, son situaciones que se pueden mejorar, no interesa qué tipo de padecimiento tenga. ¿Sí? Pero si no hay alguien que los motive hacia eso, pues no. Yo por eso inclusive con los pacientes hablo mucho, así como hizo la introducción, Ujú. hablo mucho de los logros que yo he hecho. ¿Sí? Y les digo, bueno, para que veas que escribo poesía, ¿sí? este, escoge un tema. ¿Sí? Mi punto. Y ahorita te hago un poema. Pum, y se lo hago en ese momento. ¿Ya quedaste convencido que sí se puede? Sí. Interesantísimo. Y estoy fascinado con ese dato porque yo recuerdo, a mí desde niño me ha gustado mucho reflexionar acerca de la mente. La Ujú, filosofía, siempre me ha encantado la psicología y siempre, por ejemplo, había pensado en el enojo. ¿Qué es el enojo? ¿Qué es la angustia? Antes de ser médico incluso, y ahora lo practico todavía más, y a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi cuerpo que me está generando eso? O sea, ¿qué me llevó a eso? ¿En qué momento yo caí en este punto? Y creo que hay gente que, si yo caigo una vez, quizás caemos una, otra vez y de repente todo está desorganizado y parece que ya no podríamos lograr nada. Pero el hecho de que el doctor Peralta haya hecho que una persona con esquizofrenia a vuelta de 2, 3 años quizás esté escribiendo novelas cuando no podría escribir una palabra, creo que me retroalimenta mucho que se puede, que claro. no importa en qué situación esté la mente, siempre se puede si se encuentra el ajuste que esa mente tiene. Y eso nos puede llevar a una excelencia en muchos aspectos. Felicidades por eso, doctor. De verdad, creo que esto nos puede llevar a otro nivel. Y sobre todo porque
un mexicano que llegó a los Estados Unidos, que en lugar de experimentar ese mismo rechazo, ese, podríamos decir, discriminación, encontró a un mismo paisano, un mismo mexicano que lo impulsó y entonces tuvo una experiencia diferente a la que otros han tenido en los Estados Unidos. Y después de estar en un país de primer mundo, que probó incluso que por un deporte lo impulsaron y lo becaron y pudo ir a la universidad que quería de 4 años, eh, ¿qué siente haberse quedado en México y no haber regresado? ¿Eso para usted qué ha significado? Esto lo pudo haber hecho allá en Estados Unidos, también pudo haber estudiado psiquiatría y hacer Mm. mucha labor por mexicanos como por no mexicanos, por otros de otros países. ¿Qué siente el doctor Peralta de haberse venido aquí? ¿Cómo se siente emocionalmente? ¿Se siente que dio el paso adecuado o de haber regresado allá? Sí, o sea, la verdad aquí estoy muy a gusto, ¿sí? Y lo que menciona técnicamente lo hice, o sea, yo regresé a trabajar allá a Estados Unidos en una clínica de salud mental y hacía precisamente pura psicoterapia, Ok, ¿sí? O sea, no trabajaba yo como psiquiatra, ¿sí? Pero sí podía yo trabajar como psicoterapia. Yo veía como 70, 80 pacientes a la semana, ¿sí? Día tras día tras día. Entonces, fue una experiencia muy buena. Yo también estudié otro tipo de psicoanálisis, un poco raro, pero eh, fueron situaciones que me ayudaban, mas no me nutrían, ¿sí? Entonces, esas situaciones las encontré acá, ¿sí? Aquí es muy nutritivo el medio ambiente y más que nada es una situación de poder ayudar a- a los, entre comillas, a los de uno, ¿sí? A su propia familia, ¿sí? Aunque todos no nos llevamos bien ni nos conocemos ni nada, pero somos mexicanos. claro. Entonces, de ahí la selección mexicana y que los olímpicos ya queremos más medallas y todos queremos ser una situación de familia y exitosos, ¿sí? Entonces, eso es algo que me dio una pauta para seleccionar dónde quería vivir y por eso me quedé aquí en México. Y ya creciendo a mi hija, ha sido todo lo que he estado haciendo y ha sido una situación muy, muy buena porque he podido ayudar a muchísima gente, ¿sí? Que de otra manera no hubiera obtenido este tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque no hay mucha gente que trabaje como yo. Fíjese que hay una cosa que me impacta, además de todo lo que ya me ha impactado en estos minutos que tenemos hablando. Eh, Usted mencionó algo muy interesante, a los niños, trabajar sobre los niños. Yo de repente me he puesto a reflexionar, esto no es mera coincidencia, Ujú. sino en los últimos 3, 4 meses he estado pensando, ¿a quién estoy educando? O sea, ¿qué hice con mis primeros hijos y qué estoy o no estoy haciendo con mis otros hijos más pequeños? Y decía, a mí me encanta, pues, trabajar con gente de posgrado. Llevo más o menos como del 2011 muy metido en eso, en organizar trabajos en equipo de varias especialidades y tratar temas interesantes donde convergen varias áreas de la medicina, la cardiología y con otras cosas. Pero últimamente he pensado, ¿y los niños? O sea, ¿qué estoy haciendo por ese pequeñito que necesita aprender cosas y que realmente ese puede transformar el mundo si lo tratas desde pequeño? Y aquí es donde vienen ciertas cosas. Pasando ya al otro tema que estamos por abordar, ya que mencionó las Olimpiadas y todo eso. También, ¿qué pasa con los equipos? ¿Por qué México gana medallas? ¿Por qué México es bueno en esto, bueno en el otro, se trae medallas de oro en esto? ¿Y por qué en trabajo en equipo no? O sea, ¿por qué siempre decimos, jugamos como nunca y perdimos como siempre? ¿Qué pasa ahí, doctor? Que también es fan, déjenme decirle que el doctor también es muy bueno en fútbol, otra virtud. A ver, doctor, ¿qué nos podría platicar de eso? Sí, sí, es una situación muy complicada, ¿sí? En el sentido de que todos queremos ser ganadores en todo, ¿sí? Es una satisfacción, ¿sí?
O sea, para empezar, ganamos a la novia y por eso nos casamos y por eso tuvimos, ya después ganamos en tener hijos, ¿sí? Hay gente que no puede tener hijos, entonces eso ya es ganar, ¿sí? Y por eso la sobrepoblación que tenemos a nivel mundial, puro ganador. Entonces, esa situación es importante tomarla en consideración porque es una manera de identificarnos, ¿sí? Que es curioso porque, por ejemplo, cuando son dos equipos, en cualquier lugar del mundo, pues obviamente hay rivalidad, ¿no? Y quieren ganar todo el tiempo, ¿no? Y salen empatados, así como que, no, no ganamos, no perdimos, no valió la pena el partido, ¿sí? Pero, por ejemplo, lo que está sucediendo aquí en México es una situación que se puede remediar. El problema es que la dinámica que se tiene en los niveles donde se maneja la cuestión del fútbol no están bien organizados. Y hay que tomar en consideración la situación de lo que significa ser deportista, ¿sí? Yo fui deportista desde niño, o sea, en la primaria estaba en todos los equipos de atletismo, voleibol, en secundaria también, aquí cursé primero secundaria y estaban todos los equipos, estaba, yo fui el único seleccionado para correr 100 metros con vallas en el centro escolar aquí de Cholula. Entonces, todo eso hace que uno se sienta raro, ¿sí? Pero es bonito, porque en ese entonces era como, uno podía viajar, ¿sí? Gratis, hasta Sí, con eso, ¿no? a participar Eh, Sí, a otros estados incluso, sí, ¿no? sí, pero esa es la compensación que se tiene en ese tipo de actividad. Entonces, para dedicarse al deporte hay que tener una mentalidad así como que medio obsesiva, ¿sí? Porque es una cuestión que se tiene que hacer de manera rutinaria, constante, 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 y ya con eso, yo me acuerdo que me levantaba yo en la primaria a las 6 de la mañana y solito me iba a correr, ¿sí? Nadie me acompañaba, tenía 10 11 años, ¿sí? Pero era una situación que por alguna razón hizo clic en mi cerebro y entonces de ahí salió la cuestión de la rutina. Y de ahí, pues ya sabe, para estudiar medicina hay que ser constante, ¿sí? Si no es uno constante, pues no puede uno terminar la carrera adecuadamente. Puede uno terminar la carrera, ¿eh? O sea, Y todo. nosotros fuimos, de mi generación, fuimos más de 500, ¿sí? En la UAP. Entonces, esa situación, pues, tampoco da buena calidad de médicos también, ¿sí? Hay muchos, pero no muchos buenos. Entonces, esa parte es la que hay que revisar. Y, por ejemplo, el ser deportista, nuevamente, reduce la capacidad en términos de la creatividad, ¿sí? Para hacer diferentes cosas hay que ser creativo, ¿sí? Todos somos creativos, ¿sí? El problema es que no lo estimulamos, nadie nos estimula a que podamos idear cosas, pero si juntamos a un grupo de gente cualquiera, ¿sí? Vamos a sacarles mucha, mucha información y se pueden sacar ideas muy, muy buenas, ¿sí? Pues como dices, usted lo ha hecho a nivel de posgrado, ¿sí? Yo también lo he hecho en todos los niveles, incluyendo también posgrado, pero la situación es de que el tipo de pensamiento coloquial, vamos a llamarle, es básico. ¿Y ahí Es, qué podríamos hacer entonces? ¿Usted tiene alguna fórmula para ha claro. diseñado algo para Sí, que el ya, fútbol sea sí. ganador el mexicano? A ver, Claro. platíquenos de eso, doctor. O sea, ¿Cuál es eso la es. fórmula si no la vamos a patentar? No, al contrario, hay que compartirla porque precisamente la situación que tenemos es que sí hay muy buenos jugadores, hay varias cuestiones que se requieren trabajar. Agüita, doctor. No, sí está bueno. Ujú. La cuestión es, por ejemplo, el trabajo que se hace con los jugadores, ¿sí? Es una cuestión de rutina, ¿sí? O sea, el jugador se levanta, este, desayuna, hace su ejercicio, se va a dormir su siesta. Si no duerme en siesta,
no funcionan adecuadamente, es algo que muy poca gente conoce, ¿sí? Entonces tienen que echarse su siesta, por lo tanto los niños, shh, calladitos, ¿sí? Y la esposa también. Entonces, esa situación ya está alterando el proceso dinámico de la casa, ¿sí? Ok. Y ya después tienen que viajar, tienen que ir por allá, por acá, etcétera. La fama, el dinero, ¡pum! ¿Sí? Que si quieren dinero, hay que ser futbolista. No hay de otra. Ser médico no te da, pero no tanto. No tanto como futbolista. Ok. Exactamente. Entonces, esa situación es importante de ver. Yo he trabajado con muchos jugadores profesionales, técnicos también. Entonces, esa parte necesita un proceso de trabajo emocional constante. ¿Sí? O sea, ¿qué significa eso? Tener a los miembros de la selección nacional en psicoterapia todo el tiempo. O sea, aparte de lo que hacen en sus equipos y todo lo demás, una terapia constante con el terapeuta de la selección nacional, ¿Esa terapia es individual o puede ser en grupo también? individual y de Y grupo. grupo. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué? Porque finalmente ellos tienen que trabajar en equipo. ¿Sí? Y entonces, si no se llevan bien, pues ya no hay comunicación. Se la pasan a otro, menos al que mete goles, ¿no? Entonces, esa situación es importante de trabajarla y también trabajar con todos los directivos, ¿sí? En términos de qué es lo que requiere el jugador, ¿sí? Para estar bien, ¿sí? Y si no se hace un censo de las necesidades que realmente tienen ellos, porque no hablan mucho también los jugadores nuevamente tienen ciertas limitaciones en cuestiones educativas, en cuestiones de experiencia de la vida, porque están dedicados totalmente a la situación del juego. Entonces requieren, o sea, ya con eso es un trauma. ¿M? Y si no se les da tratamiento para ese trauma, entonces van a estar metidos en su cabecita toda la cuestión del juego y nada más. Es decir, que puede existir o ya existe el, digamos, el medio con el delantero y que está el otro delantero y que porque le cae mal este, mejor se la pasa al otro. Eso existe en el Claro, fútbol, sí, sabiendo que sí. su equipo puede perder. O sea, lo que quiere es tiene que el otro mete el gol. Desquitarse, E desquitarse. igual defensa, me imagino. O sea, pues que Exactamente. se le pase a él para que se evidencie que es peor, que Sí, yo soy peor, o él es peor que yo, o yo soy mejor. sí, eso lo descubrí cuando yo jugaba, ¿sí? Ok. Porque, por ejemplo, mis compañeros no eran tan buenos, no éramos tan buenos, ¿sí? En general, pero lo que yo hacía es que los organizaba. Entonces, como defensa central, siempre los escalonaba, ¿sí? Ya sabía que ellos no se daban cuenta quién iba a tener el balón. Entonces, yo me daba cuenta y tú acá y tú acá, se te va a llegar, te va a pasar, pero está el otro. Y si te pasa a ti también, bueno, ya está el portero. Pero así, y yo me voy a ir atrás de ti para que cuando te pase, también tenga a otra persona ahí. Entonces, por lo tanto, pues ahora sí que los encerrábamos y no podían entrar a meter gol. ¿Mm? Entonces, eso es una situación básica, pero que muchas veces no se toma en consideración. Es una cuestión de estrategia nada más, ¿sí? O sea, no es ser muy bueno en fútbol, ¿sí? Sino simplemente la estrategia. Y con eso voy a hacer que el equipo contrario no llegue a mi portería. Y si llega, llega las menores cantidades de veces. Y ya más debilitado, ¿no? Exactamente. Y así hay que escalonar a los delanteros también, ¿sí? Entonces, ¿por qué, cómo se llama? Jiménez puede anotar en Holanda y aquí no? Esa era la otra pregunta que le iba a hacer. Por ejemplo, ¿por qué un jugador tipo Messi, ¿no? ¿Por qué tan famoso en Europa y Argentina apenas esta vez ganaron, ¿no? O sea, ¿cómo lo toma ese mismo grupo de, sus, de su misma nación? Y si no hay esa integración, pues no puede, nunca realmente pudo hacer algo, ¿no? Ujú. Es más, yo conozco algunos que decían, no, o sea, como casi decían, no es argentino, ¿no? O sea, así que Sí, sí, decían, sí. Pero hay que ver la calidad. Por ejemplo, a mí me tocó ver, ahora sí que de primera mano, cuando llegó Pelé allá a Nueva York.
a jugar con los Cosmos, ¿sí? Y era un personaje que no se parecía a nadie. O sea, yo lo veía con las piernas así como de caballo y una capacidad para elevarse tremenda, ¿no? Y poner la pelota donde él quería, ¿sí? Entonces, el haberlo visto de primera mano, obviamente da la pauta para decir, yo ya vi a Messi también jugar, y hasta Maradona también en el 86, que me tocó también ir aquí al Mundial. Entonces, y ninguno se compara con Pelé, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que ir estimulando en la situación biológica, porque Messi tiene su situación biológica y Maradona también tenía su situación biológica, pero él también mental, ¿no? Por eso cayó en la cuestión de adicciones. Entonces, esa situación es importante de trabajarla a nivel emocional, ¿sí? Porque no nada más hay que tener el cuerpo, hay que tener la mente. Y la mente hace más que el cuerpo. El desánimo también, Pues sí, ahí está al la caer un magia. gol. La magia, ¿qué cosa es? Trucos, ¿sí? Que precisamente no los vemos, pero la otra persona los conoce bien y por eso nos sorprendemos, ¿no? ¿Cómo prepararía a un jugador sabiendo que va 2-0 y le meten un tercer gol? ¿Cómo lo prepararía emocionalmente ya en una terapia? O sea, es un partido súper importante, van perdiendo 2-0 y les anotan un tercero. Y entonces en el tercero el ánimo se va Sí, naturalmente hacia abajo. ¿Cómo podría ser una terapia para ahí que no se cayeran? ¿Cómo? bueno, ahí obviamente hay que trabajarlo de diferentes maneras, con situaciones, por ejemplo, que ya hayan ocurrido. O sea, aquí estamos hablando que ya se ha trabajado con ese jugador, ¿sí? Entonces, no es una situación única, es una situación repetitiva, ¿sí? Entonces, de ahí podemos tomar la situación de juegos anteriores, situaciones anteriores que quizás se estén repitiendo y ver qué factores son los que están influyendo para que esa situación se dé. Por ejemplo, la mayor parte de la gente no entiende de que el jugador quizá tenga a su niño con temperatura en su casa o que le detectaron cáncer a su esposa. Ok, Entonces, ¿le va a influir eso en cómo está jugando? obvio que sí. Obviamente, ¿sí? Pero, vamos a decir, el director técnico, si no tiene ese conocimiento, pues no lo va a poder utilizar. Es decir, sería mejor no que no entrar a jugar. Exactamente. O O sea, adaptarlo. Tú te vas nada más y vas a hacer esto. Como le decía, como yo lo hacía con mis compañeros. ajá. Tú nada más vas a hacer Ya sabía esto. cuál le podría ser su Exacto. debilidad y cuál sería su fortaleza y lo Y pones yo en te esa voy a zona. apoyar en lo otro, ¿sí? Y por eso éramos tan exitosos, ¿sí? Por la organización, ¿sí? Porque nuestro entrenador era el entrenador de lucha libre, de lucha grecorromana. Ok. No sabía nada, nada de fútbol, ¿sí? Pero fíjese, a mí me da la atención porque hay algunos equipos europeos que dicen, es que aunque vaya perdiendo, eso se saben levantar. O sea, les cae ese tercer gol y de todos modos siguen trabajando y se pueden levantar y pueden sorprender y emparejársela e incluso ganar. Si no se entiende la dinámica del por qué está así, o sea, por qué les anotaron, y por ejemplo, eso se ve mucho en la cuestión de la selección nacional. La mayor parte del tiempo se notó, por ejemplo, ahora en la Copa América y todos los partidos que ahorita se están desarrollando en Estados Unidos por los equipos, eh, hay varios factores que están influyendo y muchos de los jugadores también lo dicen, ¿no? De que a lo mejor el vuelo salió tarde, por lo tanto, sus biorritmos ya se alteraron. ¿Sí? Porque tienen que dormir nuevamente. Son animales de hábito, ¿sí? Y entonces hay que tener un orden constante. Eso es lo que los directivos no captan, no entienden y quieren que jueguen todo el tiempo lo mejor posible. Y al mismo No se nivel que puede. jugaron quizás el partido anterior. Exactamente, ¿sí?
pero no es posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene muchas cosas. A lo mejor comió unos tacos y le está doliendo el estómago. No sabemos, o tiene temperatura y no se ha dado cuenta, ¿sí? Entonces, esas situaciones hay que tomarlas en consideración. Es decir, que el director técnico tiene que estar muy conectado con su gente. Debe ganarse la confianza para poder identificar los problemas que puede traer una persona Ujú. y también entrenamiento para poder detectar que no viene al 100, que Exacto. algo le está pasando, quizás la mirada que se está yendo para acá, se ve cansado, identificar y saber qué le está pasando y también la confianza para que se lo diga, porque no, yo creo que no tan fácil también lo van a decir. Tan fácil van a decir, ¿sabes qué? Pues que tengo un problema en la casa. Hay gente muy reservada, usted como psiquiatra debe saberlo, Sí. y hay gente que es muy abierta, o sea, Ujú, fácilmente dice, ¿sabes qué? Acabo de tener un problema, anoche mi niño no durmió, tuvo temperatura, pero hay gente que no, hay gente que está continuamente ahí con esos problemas y quiere aparentar que no tiene ningún problema. O sea, llega y se pone una máscara y el resultado a final de cuentas es catastrófico. O sea, a final de cuentas perdió nuevamente el equipo. Y en las enfermedades cardiovasculares pasa lo mismo. ujú, O sea, si tú traes toda esa máscara dentro de tu cuerpo algo y acá traes la máscara de que todo está excelente con una sonrisa, pero a final de cuentas adentro todas tus emociones están cayendo y están convulsionando, ¿no? Está habiendo convulsiones continuas que te ujú, están llevando a deterioro progresivo y al final de cuenta, pues una muerte. Porque la muerte, a final de cuenta, es la pérdida de un partido, ¿no? Porque alguien gana y alguien, ahí la diferencia es que uno se pone muy contento y el otro se pone muy, muy triste, ¿no? Cuando es un mundial, los dos tienen sus equipos preparados, sus banderas, todo su show y al final pues hay que guardar todo ujú. y reempezar otra vez. Si ahorita el doctor Peralta tuviera la oportunidad, que creo que ha estado en contacto con varios entrenadores y decir, ¿sabes qué? Traigo una fórmula para que gane nuestra selección el próximo mundial. ¿Qué haría, doctor, ahorita? Bueno, Así ya lo resumido en estoy cinco haciendo. pasos. Ya Estoy lo está. terminando un libro Ok. al respecto de cómo trabajar emocionalmente con los jugadores, que lo enfocamos hacia la cuestión del fútbol, pero funciona para todos los deportes, ¿sí? Por ejemplo, para las Olimpiadas hay que trabajar esto con todo mundo, ¿sí? Y ahorita en las entrevistas que se están haciendo, los mismos deportistas expresan lo que les pasó durante el proceso de la competencia y son altas y bajas que se dan, ¿sí? Que muchas veces no se consideran, no se toman en consideración de que les pueden alterar su biorritmo, ¿sí? Y eso es lo que hace que puedan ir más rápido o que vayan a ir más lento, ¿sí? Entonces ya ese libro está en curso. Ya. ¿Ese va dirigido a entrenadores o a la población en general? A la población en general, porque necesitamos entrenar a todos. Y ese entrenamiento, fíjese que a mí yo no soy mucho de fútbol, pero lo poquito que sé de fútbol siempre lo aplico a la vida. O sea, es como el fútbol. Si no haces equipo, no vas a tener éxito. Y al final de cuentas, en un organismo es lo mismo. Yo tengo un trauma de niño, voy a decir, casi nunca lo he contado, pero yo era muy bueno en correr velocidad. En la secundaria fui seleccionado para velocidad y para salto de longitud. Y yo soy de diciembre. Entonces, por quererme meter en una categoría, yo nunca entendí al profesor, espero que si está vivo entienda que no es personal, pero nunca entendí por qué me modificó mi fecha de nacimiento y mi nombre que para que entrara en una categoría. Entonces, pues, yo no sabía, yo solo fui a competir y cuando llego, doctor, ya la competencia, que viví esa experiencia bonita de viajar gratis, ¿no? Y Ujú. saber que hoy tengo 11 años, ¿no? Porque entré muy chico a la secundaria y en 11 años ya estoy viajando, ¿no? Estoy en mis primeros viajes sin que mis papás me pagaran nada. Y no entendí lo del nombre, simplemente a mí no me importó, yo iba a competir. Pero cuando llego y que estoy en la carrera de velocidad, me encuentro unos chamacos ya como quizás 3 4 años más que yo. Digo, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, yo me acuerdo que esa vez me salí de la carrera. A media carrera dije, no, y me salí, la aborté. Y la aborté, ¿sabe por qué? Porque se me consideré una injusticia que me han hecho mentir en mi nombre
en mi fecha de nacimiento y a final de cuentas ver la realidad que era un tipo que me rebasaba tanto así que a esa edad no podía estar tan grande y la mayoría eran así. Entonces dije, esto es una trampa de todo e incluyendo a mi profesor. Y me salí, doctor. En las pocas veces que he abandonado un evento, me salí, lo aborté y a media carrera se me acercó alguien y me dijo, jamás abandones algo que empezaste. Y yo me quedé con las ganas de decirle todo el por qué lo había hecho. Y ese para mí, hasta la fecha, siento que todavía no lo supero, el hecho de que hayan hecho mentir esa parte. Y creo que de ahí tiene que ver mucho, pero también agradezco mucho a esa persona que se me acercó, Ujú. que estaba así vestido como usted, de deportista, quizás era uno de los organizadores, y por ahí tengo las fotos todavía de cuando corrí esa y también del salto de longitud. Y para mí fue una decepción. Me vine decepcionado de esas mini olimpiadas. No paró mi, no paró mi entrenamiento, pero me, me identifiqué conmigo y dije, yo no tengo por qué mentir, ni quién soy, ni a qué me dedico, ni nada. Este soy yo. Y eso me identificó y me hizo crecer. Quizás esa carrera la perdí porque la aborté, pero me aprendí mucho. Entonces, ¿cómo una persona puede tomar un camino u otro? ¿Qué le hubiera pasado a otra persona que no hubiera sido Nicolás el que hubiera estado ahí y encontrarse con esa mentira? O sea, ¿qué pasa a futuro? Ese qué tan bueno puede ser jugando. O sea, trayendo, acarreando todo eso. Y en ese tiempo, ¿cuál psicólogo? Yo ni siquiera sabía que existían los psicólogos. ¿A Ujú. quién le decía eso? No sé si le dije a mi mamá, ni me acuerdo si le dije a ellos. Lo único es que yo tomé una decisión. Entonces, con lo que usted me está diciendo, es empezar desde niños y también la honestidad para poder crecer, no solamente en forma individual, sino en forma totalmente grupal. Sí, pero también ahí influye mucho la situación de los padres. ¿Sí? Si consideramos cómo se da el proceso de la vida, en realidad los padres no están capacitados para ser padres, en general. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es nada más un proceso biológico. ¿Sí? Y sí, quiero mucho a mi bebé, pero cuando estoy de buenas. Sí. Si estoy de malas, quítamelo. ¿Sí? Entonces, es una situación que hay que trabajarle, ¿sí? Y nuevamente, el entrenamiento de los profesores en áreas emocionales es muy deficiente, no saben casi nada de eso. Los entrenadores también de diferentes áreas deportivas tampoco saben, ¿sí? Nunca se habla de- del apoyo emocional que deben de tener los deportistas, por ejemplo, para las Olimpiadas, o de los futbolistas, ¿sí? Simplemente gana, gana, gana. Tú me representas a mí y si ganas eres bueno y te aprecio. Y si no, te rechazo. Entonces, así pasa con los padres. Eres buen hijo, te voy a apreciar. No eres tan buen hijo como yo quiero que seas, te me vas. Te me vas emocionalmente, no físicamente. Muchos sí se van físicamente, ¿no? Pero la situación de tener ese tipo de capacitaciones, de entendimiento, es importantísimo, ¿no? Yo también hice un poco de la subespecialidad en psiquiatría infantil, ¿sí? Pero no me gustó el método que utilizaban y mejor en Nueva York hice mi especialidad. ¿En psicología, psiquiatría infantil o psicología? Psicología, Psicología, psicoterapia infantil, psicoterapia sí. infantil. Entonces, esa situación es algo que la gente no capta. ¿Sí? O sea, cree que nada más ser papá, pues es donar su, su parte genética y la mujer también, ¿no? Entonces, se necesita trabajar socialmente en esos puntos. ¿Sí? Entonces, así como le estoy diciendo que se puede hacer el trabajo con los futbolistas, también se puede hacer el trabajo con la sociedad y con la humanidad, ¿sí? Para que entonces no tengamos ahorita el problema que ya está creciendo cada vez más, que es el de la sobrepoblación, ¿sí? ¿Y cómo se da la sobrepoblación? Ujú. ¿Eh? Pues simplemente impulsos. Y el Ya de- impulso es lo que gana, siempre. ¿Mm?
Cuando alguien tiene un problema físico y se afecta su situación hormonal, ¿qué pasa con la libido? Vas para atrás. ¿Mm? No se le antoja nada. Regresan los niveles, ¿qué pasa? No, o ahora sí ya. Regresan a lo mismo. Pero ese es el proceso de la compulsión a la repetición. ¿Tiene usted varios libros aparte de poesías para poder aplicar Eh, psicoterapia o a que puedan servir a la población en general, a ya nosotros como médicos? ya Ujú. están escritos, nada más falta publicarlos. ¿Sí? Aparte del de poesía, que se llama Intimidades del Instinto, tengo otro que hice con consultores políticos, entonces ahí sí hablé de política, hice un capítulo sobre lo que yo consideraba que era la situación política. ¿Sí? Hasta ahí me metí a la política. Ok. Pues a mí Y, me da la atención todo esto de la psicoterapia porque creo, repitiendo, retomando el caso de esta persona con esquizofrenia, ujú, lo que logró, creo que personas que quizás no estén en ese mismo nivel o tengan otro tipo o tengamos otro tipo de alteración, podemos rehabilitarnos, podemos ser útiles a la sociedad y también podemos disminuir las enfermedades que padecemos o que padecen cuando está sometido en ese tema de que de por sí ya genéticamente lo tengas. ujú, Doctor, pues muchísimas gracias por acudir, la verdad. Yo estuve muy emocionado en esta charla. Eh, hay que tomar terapia definitivamente, hay que acudir a una evaluación, ujú. porque es la única forma de que nosotros podemos ser mejores personas y poder aportar más a una comunidad. Eh, para terminar, viendo la cámara, doctor, ¿qué mensaje le podría dejar usted a los papás, a los médicos que estamos muy continuamente con los pacientes, que pueden ser niños, adultos o de la tercera edad, y también a cada uno de los que puedan estar escuchando este programa, doctor? ¿Qué mensaje les dejaría? Que siempre haya esperanza de cambio para mejorar. Esa situación se puede lograr con ayuda de una persona entrenada en el área en especial de psicoterapia, que no hay muchos, pero yo he entrenado a mucha gente en esto, precisamente con el afán de que se pueda promover cada vez más y quizá también el sueño de Freud, desarrollarse para que todo el mundo esté en un proceso no psicoanalítico, sino psicoterapéutico. ¿Sí? Y a partir de eso, poder generar lo mejor que se pueda para nuestros hijos, para nuestros padres también, porque a veces la memoria que tenemos de los padres es distorsionada, porque no los conocimos realmente muy bien, y para el futuro, tanto de nuestro país como de la humanidad. Muchísimas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, los que están escuchando. Terminamos diciendo esto: duerme bien, aliméntate bien, ejercítate continuamente y sobre todo ve a una terapia de psicoterapia. ¿Es correcto, doctor? Exactamente. Muchísimas gracias. Terminamos con nuestra fase que siempre mencionamos, doctor: helping people for a better life. Muchísimas That's gracias. Hasta correct. luego.